Bueno, ayer le comentábamos en este espacio que Fitch Ratings ratifica la calificación soberana de México en triple B mayúscula con signo menos. Recuerde que es una mezcla de letras minúsculas y mayúsculas con más y menos y números. Y bueno, Fitch Ratings afirma que la calificación o esta ratificación en la calificación es atribuida a un marco de política macroeconómica prudente, a finanzas externas estables, así como a un nivel de deuda pública estable en niveles por debajo de la mediana de naciones calificadas en triple B mayúscula menos. Agradezco al maestro Carlos Morales, director de Riesgo Soberano para Latinoamérica de la calificadora, su disposición para con este espacio. Don Carlos, muchas gracias y muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme, un gusto estar aquí con ustedes. Yo quisiera, don Carlos, porque pues es una mezcla, decíamos, de letras, más o menos números, pero pues, para poner todo en perspectiva, ¿qué otros países en el continente americano, o yo no sé si también ustedes califican a otras naciones en el Caribe, tienen esta calificación de triple B mayúscula menos? Sí, claro, para poner en un contexto, nosotros utilizamos nuestra escala de calificaciones, como indicas, México la firmamos en triple B menos con una perspectiva estable, y es una calificación a nivel global, y lo comparamos con países de todo el mundo. En América Latina, Estados Unidos y Canadá están en triple A, que es nuestra mejor calificación dada la robustez de sus sistemas financieros, pero en América Latina, debido a debilidades tanto en la política fiscal como en políticas de balanza de pagos, generalmente están calificadas por debajo. Los países con calificaciones similares a las de México está, por ejemplo, Uruguay, Panamá, Chile y Perú, donde tienen mayores fortalezas tanto de gobernanza como de política fiscal. Bueno, entonces, ¿México está a la par o por encima de Uruguay, o la calificación que le da Fitch a Uruguay, Panamá, Chile y Perú, don Carlos? Sí, México en este momento está a la par de Uruguay y Panamá, está un tanto por debajo de Perú y por debajo de Chile, que tienen políticas fiscales más restrictivas que México, un nivel de deuda mucho menor y generalmente tienen un crecimiento económico por encima de México, y mientras que con Uruguay y Panamá están a la par, los riesgos en estos países son diferentes que el caso de México, pero dado nuestro análisis, consideramos que el nivel de riesgo de repago de la deuda del gobierno es similar a estos dos países. Bueno, entonces, solo Chile y Perú en Latinoamérica o Iberoamérica, pues, están por encima de México en esta calificación que hace Fitch Ratings. México arriba de Uruguay y Panamá. Lo bueno, dice Fitch Ratings, es el buen manejo de la política macroeconómica, las finanzas externas estables, así como un nivel de deuda público pues también bien hecho. De los negativos, o en los negativos, estaría una débil gobernanza, un desempeño de crecimiento a largo plazo moderado y una intervención política continua que afecta a las perspectivas de inversión y los posibles pasivos contingentes de petróleos mexicanos. En cuanto al término gobernanza, don Carlos, que se usa, si no mal recuerdo, desde la década de los años 90 del siglo pasado, obviamente, para designar la eficacia, la calidad, la buena orientación de la intervención del Estado. Yo quisiera hacer énfasis en esto, que proporciona pues buena parte de su legitimidad en lo que a veces se define como una nueva forma de gobernar
en este contexto de globalización del mundo posterior a la caída del muro de Berlín, ¿qué opinan sobre nuestro país? La intervención del Estado y el fortalecimiento de los monopolios estatales en México. Adelante, don Carlos. Sí, claro. Yo creo que, bueno, este es un tema bastante amplio, pero en lo que a nosotros corresponde y por qué señalamos que México tiene una gobernanza débil, nosotros utilizamos los indicadores del Banco Mundial para ser consistentes a nivel global y estos tienen 6 aristas. En el caso de México, su calificación está muy por debajo de países con calificaciones similares y de ingresos similares, como los otros países que están en triple B. Y significativamente, en el caso de Estado de Derecho y control de la corrupción, México se ha permanentemente, bueno, por un largo tiempo, ha estado calificado por debajo de otros países con características similares. Y uno de los indicadores muy importantes en Estado de Derecho son en torno a la violencia y a la seguridad pública, que se ha visto un deterioro durante las últimas 2 décadas en el caso de México, y es algo que sigue sufriendo el país y que, bueno, eso está dentro de nuestro análisis de calificación. Bueno, eso quiere decir que desde el punto de vista de Fitch Ratings no se ha podido combatir pues este cáncer espantosísimo que padece México, pues yo diría desde siempre, que es la corrupción. Sí, ese es uno de los pilares que calificamos dentro de estos indicadores, y nosotros tenemos un modelo que contiene 18 variables para poder cuantificar el nivel de riesgo de cada país, y este es uno de los pilares que utilizamos para nuestras calificaciones. Y como indicas, el control de la corrupción y el Estado de Derecho generalmente están correlacionados con una mayor capacidad de pago. En el caso de México, este indicador es relativamente débil, pero como contraparte señalamos que las instituciones macroeconómicas son mucho más fuertes de lo que este indicador está señalando. Consideran, porque a veces son muy respetuosos y pues no dan ninguna opinión o recomendación, y mucho menos hacen pronósticos ustedes, don Carlos, pero en el rubro de la corrupción, México está entre los más corruptos en relación a el resto de Latinoamérica, Brasil y el Caribe. ¿O sigue estando, pues, más bien? ¿Sigue estando? Sí, aquí, utilizando los indicadores del Banco Mundial, México sí está por debajo de otros países en Latinoamérica, y de hecho está bueno, hacemos un listado, está dentro de los peores calificados en este rubro de control de la corrupción, y tiene un nivel similar a Guatemala, Nicaragua, países con un nivel de ingreso mucho menor que México, y está por debajo de otros países latinoamericanos con niveles de ingresos más similares, como es el caso de Uruguay, Costa Rica, Perú y Colombia. Bueno, oiga, pero por otro lado, la parte macroeconómica, finanzas externas estables, como también un nivel de deuda pública manejable y un crecimiento a largo plazo moderado, dan ustedes como puntos positivos para mantener a la deuda soberana de nuestro país en estos niveles? Sí, estos rubros son por la base por la cual hemos afirmado nuestra calificación. Lo que hemos visto en el caso de México es que las instituciones macroeconómicas, por ejemplo el Banco de México o la Secretaría de Hacienda, han determinado que la estabilidad macroeconómica es la prioridad más importante, sobre todo en este contexto de choques externos que hemos vivido durante los últimos 2 años. Y lo que hemos visto es que el aumento de la deuda pública ha sido marginal comparada con otros países, y ahora en un contexto de mayor inflación, posiblemente mayores tasas de interés
el gobierno de México no afrontará esos riesgos o esos retos que otros países están enfrentando para tener que reducir el balance fiscal en medio de choques macroeconómicos. Sin embargo, una debilidad en el caso de México es que el crecimiento económico ha sido relativamente moderado y por debajo de otros países triple B, inclusive de otros países de Latinoamérica. Y esto se debe a bajas crecimientos en la inversión privada, que esta ha sido afectada por políticas intervencionistas. Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con don Carlos Morales, director de Riesgo Soberano de Latinoamérica de Fitch Ratings. Fitch Ratings ratifica la calificación soberana de México en triple B mayúscula menos. Por ejemplo, decía don Carlos, para un comparativo, Estados Unidos y Canadá está en triple A mayúscula. México, mejor calificado que Uruguay y Panamá, Chile y Perú, al menos por el momento, por encima de nuestro país. Pero bueno, don Carlos, están llegando algunos comentarios y preguntas para usted del auditorio. Dice, ¿cuáles son los riesgos que prevén en Fitch Ratings para México si continúa la política de fortalecimiento en los monopolios estatales? Sí, un riesgo de fortalecer más los monopolios, bueno, las compañías estatales y este tipo de intervención de alejar la capacidad de invertir por parte de compañías privadas afectan el entorno económico y a su vez afectan el crecimiento económico, y esto tiene diferentes afectaciones. Por un lado, las afectaciones sociales de un menor crecimiento, menor inversión, pero también en cuanto a las finanzas públicas hay una menor recaudación, mayor presiones por gastos que pudieran conllevar a mayores niveles de deuda, sobre todo en la razón deuda-PIB. Si tienes un PIB más débil, la razón aumenta por efectos del denominador. Y eso es justamente una de las principales razones que vemos que pudiera conllevar a una acción negativa de la calificación. Bien, entonces estarán muy atentos a este rubro. Y por otra parte, don Carlos, interesante, dicen, la liquidez corporativa está garantizada en México, y luego mencionan que en nuestro país las compañías tendrán suficiente efectivo disponible, flujo de efectivo libre y líneas de crédito comprometidas hasta el 2023 para cubrir su deuda de corto plazo y sus vencimientos de largo plazo, gastos operativos y gastos de capital regulares. ¿Cómo podría explicar en términos mucho más sencillos la importancia de esta liquidez corporativa que ustedes consideran como importante dentro de sus variables para el análisis? Sí, claro. Y aquí como nota al pie de página, por así decirlo, nosotros calificamos al soberano, es decir, la capacidad del gobierno de repagar su deuda, y vemos en un contexto macroeconómico riesgos sistémicos que pudieran afectar esta capacidad de pago. No entramos al detalle de cada corporativo, tenemos un equipo que tiene sus diferentes calificaciones para los diferentes corporativos, pero de una manera sistémica, tanto en los bancos como en los corporativos, hemos visto que el nivel de liquidez es adecuado para afrontar choques externos como los que estamos viendo de mayor inflación, mayores tasas de interés, presiones sobre posiblemente menor crecimiento en Estados Unidos. Y la importancia de la liquidez en el corto y mediano plazo radica en que reduce las presiones por rebajar la deuda. Si estuviéramos en un contexto donde nos preocupa la liquidez del gobierno, en el corto plazo estaríamos hablando de una calificación muy por debajo de la que actualmente tenemos para el caso de México. Y esto es
simplemente porque tienen la capacidad para afrontar sus vencimientos de deuda en el corto plazo, a pesar de un ambiente externo bastante adverso por diferentes razones, y desde la pandemia hasta el conflicto armado de Rusia hacia Ucrania. Bueno, y todo esto que usted menciona, también pues se tiene que considerar por los efectos que está padeciendo la economía mundial. Ya vimos esta reacción y este miércoles negro en las bolsas el día de ayer, que es el de la inflación, el aumento en las tasas de interés, y le preguntaría ahora, con base en el crecimiento, dicen ustedes, sostenido para la economía mexicana de más o menos 2%, ¿no? Si no me corrige, por favor, para este año y el 2023, si prevén la posibilidad de que podamos incurrir en una estanflación o en una recesión. Sí, bueno, en este momento nosotros estamos estimando que el crecimiento llegaría a 2% en el 2022. De hecho, revisamos hacia la baja el crecimiento para este año, lo teníamos en 2.8%. Previo a esta revisión de calificación, y lo hemos revisado a 2% debido a los riesgos en el contexto externo. En este momento estamos viendo que la probabilidad de una contracción de la economía durante este año es relativamente baja. Sin embargo, no vemos una capacidad de recuperación más alta para el caso de México, como hemos visto en otros países una vez que han salido de los principales choques por la pandemia. Obviamente uno de los principales riesgos para el crecimiento económico será el crecimiento económico de Estados Unidos, dada la demanda externa tan fuerte que se recibe del vecino del norte, y que eso mejora el crecimiento económico. Sin embargo, estaremos muy atentos a cualquier presión sobre el crecimiento de Estados Unidos o cualquier otro tipo de presión sobre la economía mexicana, como puede ser un aumento más allá del esperado en la inflación, que pudiera afectar al consumo interno. Bueno, también no hacen recomendaciones y son muy respetuosos, lo entiendo, don Carlos, pero el intervenir menos, que el Estado intervenga menos en el rumbo de la economía y en el mercado, podría también pues añadir puntos positivos para mantener esta calificación. Bueno, como bien indica, nosotros no hacemos ninguna recomendación de política pública, es más el análisis de lo que representa y cómo afecta al crecimiento económico. Sin embargo, lo que vemos en México es que hay grandes oportunidades debido a las tensiones comerciales entre Estados Unidos, China, y tener cadenas de suministro más cortas, una oportunidad de traer producción hacia el país y tener mayores exportaciones hacia Estados Unidos, y simplemente traer más inversión, tanto privada doméstica como inversión extranjera directa. Y para eso tienes que tener un Estado de Derecho fuerte, con reglas del juego claras, sin modificaciones puntuales por cada cambio de administración. Eso es lo que ha afectado la inversión en los últimos años. Y nuestra manera de pensar es, si se aumenta la inversión privada, aumentaría también el crecimiento potencial o el crecimiento de mediano plazo para el caso de México. Oiga, licenciado, en relación a este tema, están llegando opiniones del auditorio. Decían que una intervención política continua que afecta a las perspectivas de inversión. ¿Se refieren a ustedes a que es imprescindible e imperativo recuperar como llamamos aquí, las 3 Cs, un ambiente de certidumbre, de confianza y de credibilidad para el arribo de nuevas inversiones extranjeras, y también fortalecer las nacionales que sean generadoras de empleos en el largo plazo, aprovechando las ventajas comparativas y competitivas que tiene nuestro país frente a otras naciones como China? Ciertamente, comparto esa opinión, y sobre todo
pensando en que las inversiones privadas de construcción, proyectos de infraestructura y demás son pensando en años, en largo plazo. Entonces, para realmente dar el paso e invertir en un país, tienes que tener certidumbre de largo plazo para realmente hacer negocio. Si no hay certidumbre jurídica, eso pudiera afectar el apetito por invertir en el país. Bien, oiga, usando los números que a ustedes también les gustan, si nos vamos del 1 al 10 y usted estaría dispuesto a responder con base en este termómetro del optimismo, ¿qué calificación le daría en este momento al futuro de la economía norteamericana con respecto a la mexicana, del 1 al 10? No, es muy difícil dar ese tipo de calificaciones. Lo que sí diría un 8, porque hay un gran estímulo fiscal en Estados Unidos en este momento que ha conllevado a fuertes niveles de consumo y producción industrial. Sin embargo, se vienen tiempos más difíciles dados los altos niveles de inflación, las políticas de confinamiento en China que afectan el suministro hacia la economía estadounidense. Entonces, lo que yo diría es, estamos bien por este momento, pero continúan los riesgos a futuro. ¿Estados Unidos estaría en 8 o México, dice usted? Estados Unidos. ¿Y México, por dónde lo pondría usted? México lo pondría más como un 6 o 7, por debajo de Estados Unidos. 6 o 7. Bueno, de todos modos optimista. Don Carlos Morales, director de Riesgo Soberano de Latinoamérica de Fitch Ratings, yo lo aprecio muchísimo su tiempo para con este espacio y también por su claridad en conceptos y respuestas para el auditorio. No, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, vamos a marcar otro paréntesis y regresamos.